Buenas tardes a todos, con el afán de poder contribuir al esclarecimiento de este tema tan importante que aflige a nuestra sociedad, que es la ideología de género y su aplicación en la transexualidad. Yo me propongo exponerles en dos partes. Primero, tratar de exponer en qué consiste la ideología de género y en una segunda parte las implicaciones que eso tiene en el manejo de los que dicen ser transexuales y que se presentan de improviso como transexuales. Vamos entonces a la primera parte, luego vamos a tener un descanso. Ese descanso tiene como finalidad también la posibilidad de interactuar entre ustedes que están aquí presentes, y seguimos en una segunda parte. Pues bien, una ideología es un conjunto de ideas, verdaderas o falsas, que sirven para movilizar grupos políticos en la defensa de sus intereses corporativos. La ideología de género es considerada tal por ser un conjunto de ideas, entiendo que falsas, que están contribuyendo a la desintegración de la familia heterosexual estable, está contribuyendo a una educación ideológica sesgada de los menores, está contribuyendo a la gestación de leyes neoinquisitoriales o persecutorias de los que no piensan de la misma manera, y también está contribuyendo a la eliminación de libros o la censura de obras de arte que no ratifican esta llamada ideología de género. También tiene repercusiones en la competencia deportiva desleal y por último, en lo que nosotros vamos a dedicarnos más en particular, la moda trans, que hace estragos irreversibles en la salud física y emocional de los adolescentes. Decía Orwell, en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Bueno, yo creo que ante esta ideología de género hay que desenvolver las falsas presupuestos y las perniciosas consecuencias que tiene creer en esos presupuestos. Empecemos por una cosa muy obvia porque, bueno, algo que aprendemos en la escuela y en el liceo, ¿no? Las diferencias en los aspectos físicos de las mujeres y de los hombres. Los hombres poseen cuerpos más grandes y pesados, fibrosos, musculares, capaces de una mayor cuota de esfuerzo físico y atlético, pero también más propensos al desgaste. Las mujeres poseen cuerpos más pequeños y ligeros, aunque con importantes depósitos lipídicos, diseñados para una mayor durabilidad y resistencia a largo plazo desde el punto de vista genético. Los hombres poseen una mayor cantidad de vello corporal, facial y una voz más grave. Las mujeres poseen menor cantidad de vello corporal, facial y una voz más aguda. Los hombres poseen genitales que son externos, percibibles a simple vista. Las mujeres genitales internos, no percibibles a simple vista, más allá de la vulva. Los hombres tienden a conservar una temperatura corporal más homogénea, son menos sensibles al frío, y las mujeres tienden a padecer el frío con más facilidad. Los hombres en un hito de su maduración sexual es la eyaculación, incluso en episodios involuntarios, las poluciones nocturnas. Si bien su capacidad reproductiva disminuye con los años, nunca pierden del todo su capacidad de ser fecundos. En cambio, las mujeres, el hito de la maduración sexual es el sangrado menstrual inicial, un ciclo que durará toda su vida reproductiva hasta que se interrumpa con la menopausia y la pérdida definitiva de la fecundidad después de los 45 años en general.
Los hombres poseen una mayor agudeza del sentido visual, pero menor capacidad de procesamiento de estímulos y menor percepción de los colores. Las mujeres poseen una menor agudeza visual, pero mayor manejo de los colores y un menor agarre de los matices. Además, son capaces de procesar múltiples estímulos simultáneos de mejor manera. Los hombres poseen cerebros más grandes, compuestos por más materia blanca que gris, un córtex delgado, una amígdala más grande y un hipocampo más pequeño. Las mujeres poseen cerebros más densos, compuestos por más materia gris que blanca, un córtex más grueso, la amígdala más pequeña y un hipocampo más grande. Los hombres poseen una menor expectativa de vida y las mujeres poseen una expectativa de vida más largo. Los cromosomas sexuales determinan esta diferencia biológica entre los hombres y mujeres. Pero, ¿por qué decimos esto tan obvio, que lo estamos repasando de nuestras informaciones que más o menos completas que hemos tenido en el liceo, en primaria? ¿Por qué? Porque la ideología de género considera que esto es determinado por la sociedad y no por la genética biológica. Esto es lo increíble de la ideología de género. Pero veamos otras diferencias en la sexualidad. Los hombres poseen un pene eréctil que puede introducirse en la vagina y unos testículos que producen una sustancia cargada de células reproductivas, que es el semen, y también poseen una próstata, un órgano cargado de la producción de la sustancia reproductiva. Las mujeres poseen una vagina que permite el ingreso del pene y donde se juntan las células reproductivas provenientes de los ovarios en las trompas que unen el ovario con el útero, y poseen un par de mamas que sirven para alimentar a las crías. Los hombres tienen células reproductivas que son los espermatozoides, dotados de una movilidad propia y portadoras de la mitad de su carga genética, caracterizada por los cromosomas X y Y. En cambio, las mujeres, sus células reproductivas son los óvulos, inmóviles y de mayor tamaño, portadoras de la mitad de su carga genética y caracterizada por los cromosomas XX. Los hombres tienen funciones reproductivas controladas por las hormonas masculinas, particularmente la testosterona, y las mujeres por los estrógenos y la progesterona. Los hombres producen células sexuales continuamente, en cambio las mujeres nacen con una cantidad definida de óvulos que los irán expulsando a lo largo de su ciclo madurativo, uno por mes. La función reproductiva del hombre termina al final del coito, tras la eyaculación. En cambio, la función reproductiva de la mujer se prolonga más allá del coito durante los 9 meses que se gesta el nuevo individuo dentro del útero, con cambios significativos en su cuerpo. Culmina en el parto, cuando se expulsa al individuo hacia el mundo para que inicie su vida fisiológica independiente. Los hombres son incapaces de producir leche. Las mujeres, una vez producido el embarazo, sus mamas producen leche materna para alimentar al recién nacido durante sus primeros años de vida. Evidentemente, hay claras diferencias de la sexualidad. Bueno, la ideología de género viene a decir que estas cosas son sociodependientes, es decir, producidos por la sociedad y la cultura, no tienen una base biológica relevante. La base biológica es irrelevante para la ideología de género. Veamos, los machos tienen espermatozoides muy pequeños, no pueden verse a simple vista. Las hembras tienen óvulos grandes que tienen el tamaño de una cabeza de alfiler y un número fijo al nacer, etc., machos y hembras son biológicamente diferentes y hay unos 6.500 genes que se expresan de manera diferente según se sea macho o hembra. Estamos insistiendo sobre base biológica para afirmar justamente que
hay una real diferencia basada en la biología y en la naturaleza biológica de los seres humanos, de los mamíferos y en general de toda la escala zoológica, que se basa en el componente biológico y que no es sociodependiente. Hay diferencias en la personalidad que en gran manera tienen que ver con todo lo anterior. Las diferencias en personalidad y psicología. Los hombres tienden a ser más agresivos, competitivos, mayor capacidad de enfoque y concentración. Las mujeres son más empáticas, comprensivas, con más complejo rango emocional y una mayor capacidad para el manejo de los múltiples estímulos. Los hombres tienen una libido más activa, un deseo sexual más continuo e intenso. Las mujeres tienen una libido más balanceada, a menudo interrumpida o potenciada por las etapas de su ciclo menstrual. Los hombres son más propensos a la frustración, a la violencia, a la acción y la depresión. Poseen mayores tasas de suicidio y de homicidio. Las mujeres son menos propensas a la violencia, poseen menos tasas de suicidio y de homicidio. En general, las mujeres tienden a mostrarse más felices con sus vidas que los hombres. En promedio, los hombres poseen mayor variedad de coeficiente intelectual. Hay más presencia masculina en los diferentes grupos altos, medios y bajos de coeficiente intelectual. En cambio, las mujeres en promedio tienen una menor variedad de coeficiente intelectual, es decir, tienden a valores de inteligencia más próximos a la media y no a los extremos, muy alto o muy bajo. Los hombres tienden a ser más aptos para el razonamiento lógico y abstracto y menores valores de empatía y angustia personal, pero las mujeres son más aptas para el razonamiento verbal y estético, así como la comunicación, y a presentar mayores valores de empatía y de angustia personal. Podría pensarse que esto tiene que ver con lo sociodependiente, y en buena manera así lo es, pero hay ciertas características tan universales en todas las culturas que es difícil pensar que estas diferencias de personalidad y de psicología no tengan una base en la biología antes expuestas. Por lo tanto, ¿cuál es el postulado central de la ideología de género? Niega que hayan diferencias sexuales que sean biológicamente determinantes para los seres humanos. La ideología de género niega que existan dos sexos, masculino y femenino. Solo hay preferencias sexuales subjetivas decididas por la libertad de cada uno. Para la ideología de género existen múltiples géneros sexuales o múltiples preferencias sexuales subjetivas. No hay, por lo tanto, machos y hembras, que es la diferencia tradicional basada precisamente en la naturaleza biológica de los mamíferos y de la escala zoológica en general. Pues bien, la ideología de género considera que simplemente se tiene una preferencia subjetiva que el hombre va eligiendo con su vida, y eso es lo realmente determinante. Los principios de la ideología de género son que el varón y la mujer somos simples accidentes anatómicos, la sexualidad no depende del sexo o de la atracción entre hombres y mujeres, eso es artificial. Para la ideología de género, el sexo es una realidad sociológicamente adquirido, no es biológicamente constitutiva del varón y de la hembra, se nace, según ellos, con un género neutro, y luego cada uno tiene que elegir el género definitivo al que quiere pertenecer, y los géneros son múltiples, como después veremos. La naturaleza de la sexualidad no se divide en masculina y femenina, sino que, según ellos, es polimorfa, cambiante. Hay una diversidad afectivo-sexual, no solo en un instante de la vida para distintos individuos, sino a lo largo de la vida de un mismo individuo hay una gran diversidad de cambios
y se va pasando de un género al otro según sea la preferencia. Para la ideología de género, la familia y el matrimonio, la familia como hombre, mujer y niños, y el matrimonio como una pareja heterosexual de varón y mujer, son instituciones discriminatorias y represores. El hombre representa en el seno de la familia al burgués opresor, utilizando la terminología marxista, diría Federico Engels, que fue coautor con Marx, dice así, entre comillas, el hombre representa en el seno de la familia al burgués opresor y la mujer representa al proletariado. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que liberar a la mujer, sacando al hombre de su carácter opresor. Y hay que fomentar un determinado estilo de vida homosexual, digo mejor, me expresé mal, para la ideología de género, el fomentar un determinado estilo de vida homosexual es algo positivo y normal, no es algo contrario a la naturaleza humana. Hay dos sustentos ideológicos de la ideología de género, dos sustentos ideológicos. Por un lado, la filosofía emotivista y subjetivista, por otro lado la filosofía marxista. Estos son los dos ingredientes de la ideología de género. La filosofía emotivista y subjetivista considera que no existe verdad objetiva, por lo tanto todo lo que hay es interpretación subjetiva del ser humano y bueno, justamente la ideología de género lo que hace es la interpretación subjetiva de que no hay diferencias biológicas entre macho y hembra, sino que todo eso es sociodependiente, dependiente por lo tanto de las emociones y de las preferencias subjetivas. Y el segundo ingrediente, o la columna ideológica de la ideología de género es la filosofía marxista, que sostiene que solo hay grupos con intereses emocionales y sociales contrarios y desiguales en poder. Por lo tanto, si son desiguales en poder, hay que igualar ese poder. Y evidentemente, como decía Engels en la transparencia anterior, la mujer es el proletariado, el hombre es el burgués, hay que liberar a la mujer y hacerlo sobrepasar, empoderarla por encima del hombre para igualar el poder entre varones y hembras. Es una nueva idea de la justicia social de base marxista, una idea que está siendo de alguna manera apoyada e impulsada por las Naciones Unidas y por los organismos internacionales, sobre todo en lo que se llama la Agenda 2030. Esta Agenda 2030 de las Naciones Unidas intenta de alguna manera generalizar esta concepción de los géneros múltiples, polifacéticos, elásticos, cambiantes, etc., ¿no? El imperativo ético-social en esta nueva idea de la justicia social es eliminar a los opresores. Y por supuesto, los opresores son los blancos sobre los negros, los machos sobre las hembras, los heterosexuales o binarios sobre los homosexuales y LGTBIQ+, los colonizadores sobre los aborígenes, la sociedad occidental y cristiana sobre el resto del mundo. Por lo tanto, hay que eliminar los rasgos de la sociedad occidental y cristiana, hay que eliminar las técnicas de la colonización, el poder de los heterosexuales, el poder de los machos, el poder de los blancos. Hay que eliminar para igualar